estamos haciendo bien los deberes. Hay que cuidarse y hay que cuidarlos. Mientras pasaba cada uno de mis hermanos a dar culto al Señor y a hacer lo que hacían en el antiguo pacto los sacerdotes y los levitas, aquellos que tenían a cargo lo importante de hacer los servicios cuando se traían los sacrificios para Dios. A cada uno los escuchaba alentar al pueblo para que participe con gozo y con alegría. En el Nuevo Testamento decía también hoy, participando en una palabra, Prisi, muchos iban a rendir su culto de adoración, su servicio, y algunos de ellos eran tomados presos, sencillamente porque predicaban la palabra de Dios. Y hablaba de la importancia, Prisi, de la adoración y de la alabanza. Y hacía referencia, seguramente los que están hace muchos años conocen, y si no, para los que escuchan detrás de la cámara lo repetimos. Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio, por hacer prodigios y milagros, por hacer lo que Jesús les pidió que hicieran. Todos saben que no es cómodo estar en los lugares antiguamente, ni ahora tampoco. Pero antiguamente los cepos eran lugares muy incómodos porque estaban de pie contra la pared, sus manos y sus piernas tomados como con unos cerrojos de hierro. Y era una posición física bastante incómoda, ¿verdad? Más el lugar que les tocaba estar prisioneros, en las profundidades donde hay humedad, donde no entra la luz del sol, donde los insectos y los bichos y los roedores deben ser moneda corriente seguramente, ¿verdad? Y decía Prisi que a veces hay momentos difíciles donde uno quizás no tiene la voluntad física de alabar, aunque su alma quizás está sedienta y desesperada por hacerlo. Pero el agobio, la pesadez, póngale el calor, las temperaturas, el cuerpo que nos pasa factura de muchos días de tanto agobio que es real, que no es frecuente, que se batieron récords de más de 6 décadas con las temperaturas, que los ancianos, los niños, los adultos y los jóvenes, creo que todos han sufrido la inclemencia de este tiempo. Y eso a veces apaga el fervor, la euforia que a veces le ponemos, sobre todo los pentecostales, porque dentro de esa identidad de los pentecostales nos caracteriza muchas veces que el ruido, la alabanza, el gloria, la victoria, ¿no? Y estamos en adoración y el salto y las manifestaciones, ¿verdad? Están siempre más como expuestas las manifestaciones. A veces queriendo alentar al pueblo para que se pueda manifestar, el pueblo quizás mira como diciendo, ¿no ves que estoy cansado? ¿No ves que hice un esfuerzo, como decían quizás hoy, al llegar hasta la casa del Señor? Pero ¿sabe cuál era la misión y la función del sacerdote? Hacer que el pueblo entre en la corriente de Dios. Hacer que el pueblo entre a la presencia de Dios. A veces, como decían hoy ministrando, habrá muchos motivos, no solamente el calor. El pecado abrasador que así como sentimos ese calor esos días, así es allá afuera el pecado para el alma y el espíritu de los cristianos. Salir afuera a ese mundo es lo mismo que lo que sentimos físicamente. Vio que nos sentíamos que nos derretíamos, nos deshidratábamos, nos desintegrábamos, que no había bueno. Eso le pasa al alma y al espíritu. Es un agobio, es una pesadez cuando estamos en contacto con el mundo. Y tenemos que salir igual, ¿verdad? Hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que ir a hacer los mandados, hay que ir a pagar los impuestos, hay que hacer lo cotidiano del día, ¿verdad? Lo que tenemos que combatir, como en estos días, de todas las maneras posibles. Entiendo que debe haber hecho hasta lo que nunca hizo para poder refrescarse, ¿verdad? Para poder estar un poco más fresquito. A los nenes meterlos todo el tiempo en la piletita o aunque sea en la bañadera o aunque sea refrescarlos. Uno mismo de alguna forma
estar permanentemente trayendo refrigerio. Sepa, iglesia, que así como su cuerpo se duele y se lastima por el calor, así el alma y el espíritu siente eso tan feo, abrasador que viene de ahí afuera del pecado. Y el Espíritu Santo y la iglesia y la presencia de Dios es un Elim en medio de este desierto. Cuando llegaron a Elim, tuvieron descanso, no soportaban ese calor abrasador, no había a dónde ir a buscar alimento, ahí afuera no tiene a dónde ir a buscar, solo en Jesús. Y se convierte en un Elim. Y así todo, con el calor y con lo que haya, estamos asistidos, ¿verdad? En cuanto a eso. Podemos abrir las puertas, hay corriente de aire, tenemos los ventiladores. Decía Olguita, hay que ser agradecidos. Tendemos a ver siempre todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Ayer la pastora me dejó una enseñanza chiquitita hablando de cómo estaba Diego, preguntando, teniendo una charla, habló con mamá. Bueno, teniendo así una charla chiquita, nos cargábamos porque dijimos, ya nos predicamos, ya decimos de todo, bueno, ya, suficiente ahora. Pero me decía ella, es una cosa muy pequeña, pero si usted toma una hoja en blanco y le hace un puntito negro, ¿qué es lo que todo el mundo mira? No lo escucho, ¿qué es lo que todo el mundo mira? ¿El qué? ¿El puntito negro? Pero si es una cosa así chiquitita en medio de una hoja grande blanca. Y me quedé meditando en eso. Parece una pequeñez, pero a veces nosotros también nos quedamos detenidos en algunas cosas, mientras la inmensidad de Dios es mucho más grande que esas cosas que nosotros vemos. Y ni le digo a aquellos que no tienen fe o los que no tienen esperanza. Se quedan detenidos solo en el problema y no ven la inmensidad de lo que es Dios para poder resolverla. ¿Qué tenemos que tener hoy, iglesia, en medio de tanto dolor, en medio de tanta necesidad, en medio de tanto quebrantamiento en las vidas? Palabra de Dios. Palabra de Dios, ocuparnos de estar en el centro de la voluntad de Dios. Me gocé con la oración de Piru cuando estaba orando por mi vida, porque le pedía algo que le pido todo el tiempo, pero en este último tiempo muchísimo más. Y era, Señor, bendice, como hace siempre cuando ella ora, por mi vida, por Davidcito, pero hoy le pidió que siga buscando, que siga en el centro de tu voluntad. Algo así como esas palabras dijo. Que siga buscando la guía, la perfecta voluntad de Dios. Si eso hacemos, hermanos, si eso hacemos aquellos que tenemos un poquito de responsabilidad, aquellos que quizás como cuando oraba Piru, los que cantan, los que abren la puerta, los que pasan la ofrenda, los que tienen un mensaje, la responsabilidad de coordinar, de la oración, de cantar los coros. Pero ustedes también como iglesia, si se ponen dentro del cuerpo de Jesucristo y entienden que tienen también una gran responsabilidad, que es de estar en el centro de la voluntad de Dios, créalo, que no importa lo que el enemigo traiga contra la iglesia, nada, ni nadie la va a poder derribar. Nada, ni nadie la va a poder derribar. Ni el pensamiento humano, ni el sentir humano, ni las estrategias del hombre, ni mucho menos las que genera el enemigo, nada va a poder prevalecer en contra de la iglesia. Y esta iglesia, lo voy a decir lento, usted es parte de ella, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que escucha predicar la palabra en este lugar? ¿Cuántos años hace que escucha alabar en este lugar? Hoy decía Pri y tomaron de esas palabras algunos que pasaron como Olguita. ¿A quién nos enseñaron a alabar y adorar? ¿A quién adoramos? A Dios. Cuando buscamos estar en el centro de la voluntad de Dios, buscamos de hacerlo perfecto.
a veces no le va a agradar a todos los hombres. Y no es nuestra función agradar a los hombres. Iglesia, no es tu función agradar a los hombres. Tu función es estar en el centro de la voluntad de Cristo, predicar su palabra y vivirla y cantar y glorificar el nombre de Jesús. Orar y ayunar por los que tienen necesidad, porque eso es la iglesia caminando. Orar a favor de los enfermos, orar a favor de los deprimidos, orar a favor de los que están enlutados, entristecidos. Predicar el evangelio de la esperanza, el evangelio de la vida, el evangelio de los milagros. Ese evangelio, el que transforma, el que cambia, el que nos promete una vida eterna. Eso. Mientras pase eso y usted es parte de esa iglesia, nada ni nadie la podrá arrumbar. Pero hay momentos donde se siente quizás uno desanimado. Sí, va a pasar. Sí, le va a tocar quizás vivir en forma individual o familiar. Nos tocó vivir a nosotros y nos toca seguir adelante momentos muy duros y muy difíciles. ¿A quién miramos? ¿A quién seguimos buscando? ¿Y de quién dependemos? Buscamos a Dios, buscamos la guía del Espíritu Santo y dependemos solamente del poder del Altísimo, porque Él es el que se tiene que manifestar. Nosotros nos entregamos y nos rendimos a sus manos. Sí. Algunos manifiestan cuando pasan por penas y dolores con llanto, con dolor, con angustia, con desolación. Y otros en los peores momentos le piden al Señor, a su Espíritu Santo, que le dé la fuerza, se vuelven a poner otra vez de nuevo en pie, sacuden y le dicen: en el nombre de Jesús, acá estoy, Señor. Toma mi vida para cumplir tu propósito, porque hay muchas vidas que tienen necesidad. Y todas aquellas que quieran entrar por las puertas de Nazar, 1853, está el Espíritu Santo esperando para recibirlos. Está el Espíritu Santo esperándolos para bendecirlos. Está el Espíritu Santo con libertad para tomar dominio y control de las vidas. El Espíritu Santo. Pero necesitan nuestras vidas dóciles, sometidas a Él. Y así queremos estar, dóciles y sometidos a Él. ¿Quiénes son necesarios? Todos nosotros. Todos nosotros. En un cuerpo hay muchas funciones, muchas. Hay órganos vitales importantes. Algunos no se ven. Una vez, con mucha sabiduría, el siervo nos enseñó que algunos son tan delicados y tan pudorosos, algunas partes del cuerpo, que necesitan estar cubiertas. Todos somos necesarios. Algunos tienen más pudor, más vergüenza. Otros necesitan estar, otros son un poco los que siguen para adelante. Pero el motor, el corazón de la iglesia, por donde pasa la sangre e irriga todos los órganos, es Jesucristo, y ese no puede faltar. Él es el cerebro, el pensamiento, y Él es la sangre que corre por ese corazón y le da vida, y le da vida, y le da vida. Y usted necesita vida, y yo necesito la vida del Espíritu Santo. Esa vida que queremos. Claro, no es fácil, y no, pero no es imposible. Cuando cantábamos ese coro, nada es imposible para Dios, en estos días tenía muy presente la vida de Carmencita, que hoy también presentó Darío y Pirucha estuvo orando. Y recordaba cuando cantamos este coro que estaba pasando por exactamente la misma enfermedad que ahora. Son muchos años que ella viene con esto. El Señor la libertó una vez. Cada vez que abríamos el culto, ella desde el otro lugar, Cari le había prestado su computadora, no tenía en ese momento ni siquiera para poder verlos vivos, y le prestaba su compu para que pudiera ver. Y cada vez que abríamos el culto, el pastor nos hacía cantar este coro: nada es imposible para Dios. Y ella fue ministrada, y su fe fue creciendo de tal manera que el Señor la sacó adelante, y la volvimos a ver aquí tocando la música, y la volvimos a ver aquí alabando su nombre y cantando al Rey que vive, y gozándose
y dando testimonio del poder de Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo último que me contaba Carmen. Los médicos son hombres. No digo que no vaya, por favor. Pero se equivocan también. El único que no se equivoca nunca es Dios. Por casi una década o más, la trataron de algo que no tiene. Ella el día de mañana tiene que volver a ir a un médico, con todas sus luchas y sus dudas. Le pido, por favor, ore fervientemente por ella, porque la quiero ver una vez más parada en este lugar, dando testimonio del poder de Dios, el mismo poder de Dios que la sacó en aquella oportunidad. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Nosotros podemos cambiar, nuestra fe puede menguar y se puede apagar algo en nosotros. Y Él quiere hacer que la llama arda una vez más. Y Él quiere hacer que el Espíritu Santo en cada una de sus vidas esté más vibrante que nunca. Ore por ella y por todos aquellos como oramos fervientemente, por Luquitas. Le cuento cosas chiquitas, por Nelson, por la hermana Mari Villagra. Ore por cada uno de ellos, que pareciera que no están pasando nada, porque uno los mira y pareciera que no pasan nada. Por Ignacio también les pido, aunque él muchas veces no nos dice para traer aquí al altar, pero por Ignacio también les pido sus fieles oraciones, no solo las del altar y cuando oran en su casa, en sus tiempos de oración. A veces ustedes los ve que vienen, se mueven, hacen como si nada y están sobrellevando una enfermedad que muchos ni siquiera se atreven a nombrarla. Pero entiendo que esas vidas confían en un poder que es tan grande, tan grande, tan grande, que dan testimonio aún ellos mismos con su vida andando a pesar de la enfermedad. Y Dios tiene poder para secarla. Y el Cristo que predico tiene poder para sanarlos. Usted sabe que hay un coro que hace mucho que no cantamos que dice: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, nos da plena libertad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Una vez más. Este es el Cristo que predicamos y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, nos da plena libertad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Aleluya, aleluya, alabe a Cristo, aleluya. Es necesario muchas veces, les contaba, que venga el Espíritu Santo y avive el fuego que hay en nosotros. Ese fuego que quema toda grosura, quema lo que nos sirve y hace que permanezca lo que es necesario. Pero también viene el Espíritu Santo con aliento, con vigor. Y esta palabra era para un hombre. Me quedé mucho pensando y meditando en la prédica de Waltercito del día martes, un simple boyero. A veces nos quedamos mirando los grandes hombres de Dios. Y hay otros que quizás no tienen tantas luces, pequeñitos, ahí, que tienen un mensaje tremendo de parte de Dios. Quizás para, en ese momento, lo más importante de Israel, ¿verdad? Amasías. A veces somos muy pequeñitos, iglesia, somos chiquititos, no somos muy conocidos, pero tenemos un mensaje muy poderoso y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para darlo, porque quizás podemos tocar el corazón de alguien. Timoteo no estaba de 10 y era un precioso hombre de Dios. Era un hombre joven para lo que se tenía entendido en aquella época. Ojo, joven no lo tome como que tenía 14, 15 años, no. Le llamaban niño a veces cuando tenían 21, porque
el profeta le dijo, soy un niño, y ya tenía como 21. Ellos empezaban en la ley, el ministerio o lo que tenía importancia a partir de los 30 años, como hizo Jesucristo cumpliendo con la ley. Pero era un hombre joven, tenía dificultades. Pero en la segunda carta que Pablo le escribe, Timoteo tenía algo que Dios le había dado a través del ministro de Pablo. Hay cosas que Dios nos entrega. Quizás no es un ministerio apostólico, profético o pastoral, o como dice, de maestro de la palabra. Pero quizás el Señor tiene algo en tu vida que depositó y tiene confianza que lo lleves a cabo y se apagó. Y las luchas y las dificultades hicieron que eso se apagara. Quizás eras una tremenda mujer de oración. Quizás eras un tremendo hombre de ayuno. Quizás eras una mujer de alabanza, de adoración o de prédica. Quizás eras una familia consagrada a Dios con todo. Y las dificultades, las luchas hacen que eso se apague. Pablo vino con una palabra para Timoteo. Y la palabra hoy la tomamos para la iglesia en completo. Primero para mí y luego la comparto para todos los demás. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No quiero que lo pasemos por alto, por favor. Lo que somos en Dios, somos por la voluntad de Dios, no de ningún hombre. Los hombres pueden avalar la voluntad de Dios. Los hombres pueden respaldar con un acto, con un gesto la voluntad de Dios, pero lo que Dios dice sí, es sí. Y hay señales. Y el apóstol Pablo era un hombre de Dios, ¿verdad? Puesto por Dios. Y iba a venir para fortalecer el ministerio de Timoteo. Y hoy el Espíritu Santo quiere fortalecer tu vida y tu servicio y lo que hagas, porque es bendición para la iglesia. Porque si cada uno de nosotros nos dejamos llenar de estas tres cosas que dice el Señor, entonces la iglesia va a seguir haciendo su función. ¿Cuál es su función? Predicar, salvar las almas. Esa es la tarea de la iglesia, salvar las almas. Y luego aquí dentro, darle crecimiento. ¿Para qué? Para que la iglesia siga predicando, haciendo milagros. En el mientras tanto, la iglesia va caminando. ¿Y qué pasaba? Jesús, ¿cuál era su meta? Ganar a todo el mundo a través de la prédica del Evangelio. Les vino a traer buenas nuevas de salvación, pero en el mientras tanto, su ministerio también estaba lleno de poder y de unción. Porque ¿qué hacía cuando caminaba? Sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos. Esa es la misión de la iglesia. Pero si no está llena de poder, si no está llena de Espíritu Santo, si se queda solamente en las cuestiones chiquitas, bajas, la iglesia está para esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Se imagina el apóstol Pablo diciendo que tenía limpia su conciencia? ¿Verdad que tenía autoridad para decir que tenía la conciencia limpia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podía dormir por las noches el apóstol Pablo? Se había matado a muchos cristianos. Se había estado su aprobación para que mataran a Esteban. Se había permitido que tomaran las piedras y las tiraran contra Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué dormía tranquilo el apóstol Pablo? Porque había sido tratado por Dios. De tal manera lo trabajó Jesucristo, de tal manera lo trabajó el Espíritu Santo. Eso sí, hasta el polvo lo humilló, hasta el polvo lo humilló. Claro, pero después obedeció y tenía que ir a la casa de Simón y fue, y lo tuvieron que llevar porque ni veía, se quedó ciego. Dice que cuando le oró se le caían las escamas de los ojos, ¿verdad? Y después no fue así, hago de taquito la obra. 14 años, ¿no? 14, ministrándolo el mismo Señor y le ministraba y le daba la doctrina, y le daba la doctrina, y le daba la doctrina. ¿Qué es lo que le había lavado la conciencia? Saber que había tenido un encuentro con Jesucristo y que Él le era fiel al llamado que Dios le había tenido.
¿Qué es lo que nos deja nuestra conciencia limpia? Saber que tuvimos un encuentro con Jesucristo y que estamos en sus manos para cumplir con el llamado que Él puso en cada una de nuestras vidas. Eso le tiene que dar paz y tranquilidad. Llega la noche y usted descansa, no tiene pesar, porque su vieja vida, la pasada, la que no servía, la que no era, agarró Jesucristo, la tomó en una bolsa y la echó a lo profundo de la mar y nunca más se va a acordar de lo que éramos cada uno de nosotros. La cuenta la damos a partir de Él. Con su conciencia limpia podía darle consejo a Timoteo. Porque, ¿sabe por qué dice eso? Porque el enemigo, que es acusador, venía todos los días para acusarlo. Todos los días venía para acusarlo. Es más, dice en una de las palabras que le mandaba un mensajero de Satanás que de día y de noche lo hostigaba a tal punto que tuvo que decir: Señor, por favor, sácame este aguijón. Yo no sé, pero si dice que era un mensajero de Satanás, a la luz de lo que entiendo por el Espíritu, no me voy a poner a hacer debate. Quizás era alguien, quizás tenía una persona física, corpórea, que lo atormentaba permanentemente y que Satanás usaba a esa persona para hostigarlo, para hostigarlo, para hostigarlo. No aclara mucho, ¿verdad, la palabra? Pero dice que venía un mensajero de Satanás. Y él que le dijo en oración: te pido, Señor, sácame esto, pero bástate mi gracia, le dijo el Señor, que te alcance. Era tan grande lo que tenía, era tan grande lo que había hecho, que tenía que tener una autoridad muy grande para decirle estas palabras a Timoteo. Y él estaba en paz con su Dios, porque estaba, si era necesario, decidido a dar su vida. Por eso la palabra que escribe ahí a lo último de Timoteo en el capítulo 4. Ya sabía que venía el final de su carrera, pero él estaba preparado. Y sabía que lo que venía no era nada bueno, pero él estaba preparado. Porque pueden dañar tu físico, pero el alma y el espíritu no, como le enseñó a Job. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Usted cree que Dios no mira el sufrimiento y el dolor de aquellos que Él ama? Lloraba Timoteo. Tenía dolor por la obra, por la iglesia. Sufría. Lo resistían. No lo querían escuchar. La iglesia no lo quería escuchar. Y estaba desalentado. Y estaba desanimado. Y no era fácil, porque las circunstancias que pasaban alrededor de la iglesia, estaban los propios problemas internos de la iglesia, más los que estaban afuera. Persecución, aniquilamiento. Y miraba el apóstol, como mira Jesucristo. Y dice, para que no tenga duda, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, me trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es profundo, ¿verdad? ¿Se puede fingir fe? Parece que sí. Quizás usted no lo medita, pero si Pablo le dice a Timoteo, tu fe no es fingida, ¿por qué es? ¿Por qué piensa que se lo dice? Porque probó a algunas vidas y seguramente se habrá encontrado con algunos que fingen tener fe. Y probó la vida de Timoteo. ¿Pueden probar nuestras vidas los siervos de Dios? Por supuesto que sí. Tienen que hacerlo. Deben hacerlo. Tienen que probar nuestras vidas, cómo reaccionamos, qué acciones tomamos, qué decidimos, cómo nos movemos. Tienen que mirarnos, por supuesto que sí, para saber qué hay en el interno nuestro, si somos genuinos, sinceros, o si solamente hay una apariencia. Y él lo hizo. Y probó la vida de Timoteo y le dijo, mirá, en ti no encontré. Me trae a la memoria que tu fe no es fingida, la cual primero estuvo ¿dónde? En tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y me habla de otra cosa.
¿A usted le gusta tener una familia consagrada al Señor? Que su abuela esté llena del Espíritu Santo, que usted, mujer u hombre, esté lleno del Espíritu Santo, que sus hijos estén llenos del Espíritu Santo y que sus nietos, y así, ¿le gusta? Pues al Señor también. Y escoge familias, sí, para servirle. Evidentemente, Loida y Eunice no me dice qué lugar ocupaba. O sea que no era tan importante si estaba acá arriba o ahí abajo. Pero era importante que tuviera una mujer llena de fe. Como decía Ezequiel el domingo pasado, abuelas que le enseñan a sus nietos a orar, abuelas que le enseñan y madres que le enseñan a sus hijos a buscar en la palabra de Dios. Estas familias eran eso y eso no se puede perder. Eso no podemos perderlo. Tenemos que insistir en estas cosas y enseñarle a los nuestros. Y sí, si tenía familias que eran nefastas, ¿o no? Los Herodes no eran una generación de nefastos uno detrás de otro. Y de las familias que nombraba, no vamos a predicar genealogía, pero de las familias que nombraba de donde nació Jesús, no eran familia. Y gracias por esa familia porque pudo venir Jesucristo. ¡Qué bueno que haya familias que entendieron que se tienen que comprometer con el Señor porque de ahí puede venir un llamado, un escogido de Dios, como ahora lo iba a hacer Timoteo? Pero usted tiene una responsabilidad. El apóstol le va a dar ánimo y esto es lo que yo le quiero dejar hoy a la iglesia. Por lo cual, si tenés toda esa riqueza espiritual, si en tu casa te enseñaron las cosas de Dios, si vivís en la fe, conseguís cosas espirituales, victorias tremendas. Por lo cual te voy a dar un consejo. Así le dice el apóstol, con amor y autoridad, pero le aconseja muy bien. Que avives el fuego del don que está en ti. ¿Por qué? ¿Cómo llegó hasta tu vida eso? ¿Cómo llegó hasta la vida de Timoteo eso? Porque Pablo no puso por arriba, impuso sus manos en la vida de Timoteo y Dios lo llenó del Espíritu Santo y le dio un servicio, un trabajo, un regalo. Eso es un don. Pero ¿qué pasaba con la vida de Timoteo? Se le estaba apagando. Por lo que le conté hoy, por lo que le pasa también a la iglesia, por las circunstancias, por los problemas, por la vida, por las dificultades, por las necesidades. Claro, todos tenemos una para decir y muchas para contar. Y como decían las hermanas, ¿y si yo le contara lo que me pasa a mí? No es una competencia de quién la pasa más mal. Acá hay que ver cuánto poder de Dios hay para sacar a cada uno de nosotros de esa situación. Y el consejo hoy, iglesia, es que no te olvides que Él te dio un regalo precioso. Él derramó el Espíritu Santo sobre tu vida y te dio poder y unción cuando lo recibiste. Sí. Y también te dio poder cuando te apropiaste de la vida de Jesucristo. Y le dice, porque le voy a decir qué cosa no nos da Dios. Si usted tiene alguna de estas, Dios no se la dio. Porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? No me dio, ni le dio a la iglesia Jesucristo, para aquellos que están escuchando, espíritu de cobardía. No somos cobardes. Nos seguimos parando delante de Dios, acá arriba, allá abajo, allá en la esquina y en mi trabajo, predicando al Cristo que vive, sana, resucita y vuelve a buscar a los suyos. No. No, eso no me lo da Dios. Si somos cobardes para tomar decisiones, si viene la cobardía a nuestra vida porque nos apretan de todos lados para saber cómo hacemos, porque el enemigo es hábil, astuto, eso no lo pone Dios. Dios te dio otra cosa. Ni espíritu de cobardía,
¿Qué te dio Dios? Espíritu de... Los voy a probar con barbijo y todo. Me lo voy a poner yo también. Los quiero escuchar. Espíritu de... Espíritu de... Dios nos dio espíritu de poder y no de cobardía. Y el poder no es gritar fuerte acá arriba. El poder vencer a los demonios. El poder es vencer a las tentaciones. El poder es vencer al pecado. Eso es poder de Dios. Cuando lo resisto, ¿cómo? Porque grito, porque me humillo, porque me tiro de rodillas, porque hablo con Él, porque le pido convicción, porque leo su palabra, porque sé su voluntad, porque cuando no tengo ganas, levanto mis manos. ¿Entiende? Eso tiene que hacer la iglesia, espíritu de poder. Hoy el Espíritu Santo te quiere dar una inyección del espíritu de poder. Si lo crees, si tenés fe como Timoteo, si tenés fe como tu padre, como tu madre, como tu abuela, como tu abuelo, si tenés fe como la que derramó Jesucristo sobre tu vida. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Algunos tienen que tener más fe todavía. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? La fe mueve montañas. La fe resucita a los muertos. La fe predica cuando no hay esperanza. La fe te hace llamar cuando parece que hay muerte y te deja una oración para que el que se está muriendo tenga vida. La fe no analiza. La fe cree. Te di espíritu de poder, iglesia. Poder para vencer todo lo que te trae el enemigo acá a la mente, que es el taller de Satanás. Eso que lucha de día y de noche, Romanos 8, el espíritu contra la carne contra el espíritu. Gálatas capítulo 5, ahí está el espíritu y la carne. Lucha permanente, que te dio espíritu de poder. Y le dice, este espíritu que te dio, con dolor y con tristeza, no abunda. Escuché a muchos predicar sobre esto y no está en ellos. Y no tengo temor porque estoy delante de Dios y todavía soy prudente para poder ministrar, porque sé lo que es el dominio propio. Pero nos dio Dios espíritu de amor, espíritu de amor, espíritu de amor, iglesia. Pruebe los espíritus, a ver si hay amor en donde están predicando. Pruebe los espíritus, si está el amor que Dios dice en Corintios. Todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pruebe los espíritus a ver si hay amor. Espíritu de amor, iglesia. El amor no encubre el pecado. El amor no te traiciona. El amor no es traidor. Espíritu de amor te dio, iglesia. Espíritu de amor para orar muchas veces por aquellos que no merecen. Y vas a cubrir multitud de pecados. Por los que te injurian, por los que te maldicen, por los que dicen muchas cosas contra tu vida mintiendo. No hay espíritu de amor. Pero cuando yo me arrodillo en mi casa sin que nadie me vea y le digo, Jesucristo, ten misericordia, porque tú pagaste el precio en la cruz también por ellos. Ahí hay amor. Cuando soportamos el dolor, cuando aprendemos de Jesucristo, no lo declamamos. Cuando lo vivimos, ahí hay amor. Espíritu de poder, espíritu de amor. El amor sobrelleva todas las cosas. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor es sufrido, es benigno, es bueno. El amor no daña. ¿Y a quién se daña? A las personas, a las vidas, a las almas. Pruebe los espíritus, iglesia. No se deje engañar, pero usted tenga una doble porción del espíritu
espíritu de poder, del espíritu de amor. Y este último que es tremendo. Y espíritu de dominio propio. Ay, qué difícil. Saber sujetarnos. Saber sujetarnos cuando queremos a veces como el caballo salir. Saber sujetar, como dice Santiago, la lengua. Es lo más difícil. Cuando hay dominio propio, tiene 7 candados y no profiere juicio, sino palabra de Dios. Porque aprendió que Jesús nos enseñó. Yo no juzgo a nadie. Jesús, el Hijo de Dios, no juzgó a nadie. Pero mi palabra sí. Porque la palabra es espíritu y es verdad. Y todos vamos a ser probados y pasados por ella porque es como un espejo. Ella nos va a probar. Iglesia. Espíritu de... Vamos de nuevo. Espíritu de... Espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Por favor, iglesia, le pido, no me diga qué linda palabra. Le pido por el amor de Dios, cuando salga de estas puertas, practique el poder, el amor y el dominio propio para que el Espíritu Santo pueda estar obrando en este lugar y cuando entren por la puerta a las vidas y ustedes mismos sientan su presencia, sientan la llenura, sientan la sanidad divina, sientan los milagros. Sí. Por tanto, termina la palabra, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Jesús es bueno, pero ese. Jesús es bueno, pero esa. No te avergüences de dar testimonio de quienes ministran nuestras vidas. Y de testificar que a quien Dios puso sobre nosotros fueron elegidos por Dios. No te avergüences de mis prisiones, de mis cosas. No te avergüences de la situación que fuera. No te avergüences, iglesia. No te avergüences ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio. No nos gusta sufrir, pero por predicar el Evangelio, son gloriosas. Sea participante también de las luchas de los siervos, de las batallas de los siervos, de las aflicciones que llevarán los siervos. Nosotros que estuvimos un poquito más cerca de uno, y hay uno que vivió mucho más cerca que todos, muchos años, sabe de lo que le estoy hablando. Muchos años conviviendo con el pastor. Sabemos que pasan muchas veces cosas durísimas. Sobrelleve junto con ellos. Hoy el pastor Walter García ya no está. Está mejor que todos nosotros. Nos dejó una enseñanza y quedó un legado. Gracias Dios por esa amistad. Y gracias Dios por el compromiso y el peso de gloria que puso en el pastor Diego Tobgien y su esposa María. Que nos podamos comprometer en este año, iglesia, a seguir juntamente con ellos y no solamente gozarnos con las victorias, con los milagros cuando nos pasan a orar, o cuando pasan y los visitan por el banco y nos ponen sus manos y recibimos bendición. ¿Cuántos les pasó eso? Levante su mano a los que recibieron una oración de parte de los siervos y recibieron una visitación de Dios. Bueno, cuando tengan que pasar por momentos quizás también, porque los vamos a pasar, acompañemos, iglesia. Sí. No te avergüences de mí, le dice, ni de mis aflicciones, ni de las prisiones que tengo por causa del Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual Pablo dice: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Lo terminamos diciendo esta prédica todos juntos.
porque yo sé a quién he creído. ¿A quién le creyó usted, iglesia? ¿A un hombre? ¿A una mujer? Si sigue a un hombre y una mujer, se lo digo ahora, no lo haga más porque se cae. No permanece. Yo no sigo a un hombre ni a una mujer. Yo respeto a los siervos de Dios y sigo a Jesucristo y a los siervos que me están predicando y enseñando y marcando ese camino. Nunca siga a un hombre, porque tarde o temprano el hombre es hombre y se debilita y se puede caer. ¿Y a dónde irá a parar todo aquel? Al mismo hoyo donde fue él. Qué atención que tengo de Zoe. Cuando nosotros creemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo y oímos la voz de quien habla las cosas de Dios. Y ese Espíritu Santo es como un imán, nos pega a esas personas, nos hace estar detrás de esas personas. Iglesia, escuche la voz de Cristo. Y termina. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. ¿Cuántos tienen seguridad aquí? ¿Están seguros? ¿De qué están seguros? ¿Están seguros de quién es Dios? ¿Están seguros de quién es Jesús? ¿Están seguros de quién es el Espíritu Santo? ¿Están seguros de qué es la iglesia de Nazar? ¿Están seguros de qué es la iglesia de Nazar? No los escucho, iglesia. Les voy a decir por qué. Hoy les hablo, iglesia. El Espíritu Santo reina en este lugar. Escuchen a los escogidos de Dios, porque cuando hablan ellos, habla el Espíritu Santo. Escuchen la voz de Dios porque están en el lugar donde Dios los trajo y aquí les habla. Nosotros no convencemos gente, nosotros predicamos el Evangelio. Soy sincera, les hablo con total autoridad. Estoy delante de la presencia de Dios. Esto no es un juego. Las cosas de Dios son preciosísimas y santas. Nosotros estamos para que muchos procedan a la salvación. No somos improvisados. Nosotros les estamos dando el mensaje a muchos que quieren entrar a la vida eterna. Les vuelvo a preguntar, ¿están seguros los que están aquí en Nazar 1853, que están en la iglesia de Jesucristo? ¿Están seguros? Última vez, ¿están seguros? Entonces, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito y el tuyo para la vida eterna. Tenés garantía de que hay vida eterna si estás con espíritu de poder, de amor, de dominio propio y lleno del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer una oración, iglesia. Ore fervientemente, ayune por la obra de Dios y alabe con sus palmas como lo estaba haciendo, porque Cristo merece su adoración. Con las palmas, con los pies y con lo que tenga, adore al Cristo que merece toda la gloria. Honra y alabanza. Vamos a cantar.